Took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. Para el primer DIY ocupamos un pedazo de madera y como pueden ver el mío no está que súper nuevo ni nada de eso, al contrario está súper viejo, pero eso no importa porque lo vamos a cubrir con la pintura amarilla o bueno del color que tú desees. Con la brocha voy a tratar de cubrir esos huequitos que están ahí y lo único que voy a hacer es tomar la brocha y jalarlo de un lado hacia el otro lado hasta cubrir todo eso y que quede del color que yo desee. Así que no te apresures y toma tu tiempo. Recuerda que cuando vas a dar la segunda mano y no quieres esperar bastante tiempo hasta que se seque, puedes utilizar una secadora y esto hará tu trabajo muchísimo más fácil. Ahora que ya acabé de cubrir estas marcas que estaban en la madera, voy a utilizar una pintura negra y un pincel para escribir una frase en la madera. La verdad tú puedes escribir la frase que tú quieras, pero la que yo voy a escribir es esta que me encanta y dice: di sí a las nuevas aventuras, ya que me encanta estar explorando nuevas cosas, entonces siento que esto va perfecto conmigo. Ok, niñas, voy a ser honesta con ustedes, no tengo la letra más bonita, pero me encantó de la forma que quedó y después utilicé una secadora para que se seque más rápido y así ponerlo en mi cuarto. Ahora vamos con el DIY número 2. Lo único que vamos a necesitar es un jar como de estos y básicamente voy a poner la pintura adentro de esto, ya que vamos a estar pintando por la parte de adentro y no por afuera. Ya cuando terminamos de pintar lo dejamos ahí por unos 5 a 10 minutos o la verdad depende del clima que está haciendo donde vivas, o puedes utilizar la secadora como ya dije antes para que esto funcione rapidísimo y esté seco al instante. Ahora lo que estoy haciendo es dar la segunda mano para que el color esté más parejo. Luego con un Sharpie voy a intentar dibujar unos 2 ojos. Bueno, primero voy a hacer 2 círculos porque todavía no se parecen como ojos, pero ahora sí, ya se parecen como ojos. Lo voy a colorear adentro que esté todo oscuro y voy a dejar como 2 puntitos así, y esto no es una cara triste, a mí no me gustan las cosas tristes para nada. Lo que estoy intentando hacer es un mustache lo más bonito posible, solo hice una curva por aquí y otra curva por acá y luego empecé a rellenar por adentro con la pintura negra o el Sharpie que estoy utilizando y básicamente eso es todo. Y la verdad, dígame, ¿no les parece súper adorable esto? En este jar puedes poner todas tus cosas de maquillaje como brochas, esferos, lápices o sharpies como yo lo hice, ya que se ven súper coloridos. Y si te gustó esta idea, asegúrate de darle me gusta para ver más videos como estos. Este DIY es de último momento, pero a la misma vez súper práctico. Lo que voy a hacer es dar la vuelta a este marco de fotos y voy a abrir esta parte de atrás. Luego voy a poner este papel decorativo en esta parte donde usualmente va la foto y voy a tratar de medir hasta dónde tengo que cortar. Como ustedes ya sabrán, yo soy una persona súper perezosa, entonces no utilicé una regla para medir los lados, solamente utilicé mis dedos, pero mis cálculos fallaron y la hoja quedó un poco grande. Así que terminé doblando estos 2 lados de aquí, pero al final sí quedó súper bien. Yo voy a utilizar esto como una pizarra blanca para escribir mis planes del día, ya que soy una persona súper olvidadiza, entonces yo me olvido de todo, pero con esto ya creo que no voy a olvidar más porque siempre esto va a estar enfrente de mí, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Necesito hacer esto primero y lo voy a hacer. Y para finalizar este DIY, que es el último, vamos a estar utilizando hojas como estampa. Voy a poner un poco de pintura verde en este plato y básicamente voy a empezar a pintar con una brocha esta hoja de aquí. Ahora lo voy a poner en la funda de la almohada y después con un papel voy a aplastar
para que el estampado se vea más definido. Y de aquí básicamente voy a seguir repitiendo los mismos pasos. Primero voy a pintar la hoja y después voy a utilizar un papel para aplastar sobre la funda de la almohada. Y eso es todo para decorar esta almohada. Pero si tú quieres darle más definición a las hojas, lo que puedes hacer es con un Sharpie, como yo lo estoy haciendo, dibujar líneas alrededor de los palitos. Y eso es todo. Tu almohada de verano está listo. Para mí eres un sueño. Esta almohada es una de mis favoritas, ya que no importa dónde pongas, si pones en el sillón, en el sofá, en tu cama, de todas maneras se va a ver adorable y súper trendy. But still no promises.